días con nuestra primera invitada de la mañana, la diputada María Beatriz Martínez. Aquí la tenemos en el estudio. Muy buenos días, diputada. Gracias por acompañarnos. Además, presidente de la Comisión de Medios del Parlamento. Hace apenas días fue el Día del Periodista de Venezuela y estuvimos también abordando ese punto aquí, las violaciones a los derechos de la libertad de expresión, etcétera. Bueno, diputada, ayer vimos en la sesión que se habló sobre las violaciones a los derechos humanos de tanto civiles como militares. Evidentemente, pues ha estado muy en la palestra y ha sido muy polémico lo que ocurrió con el capitán Rafael Acosta Arévalo, sí, señor. Teníamos la duda, o tenía la duda de si era Arbelo o Arévalo, pero ya vimos que es Arévalo. Y vimos ese exhorto que hacía la diputada Elsa Solórzano a que finalmente se instale esa comisión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, esa oficina en Venezuela, y que además no dependa de la voluntad o de la discreción y disposición del gobierno. ¿Ustedes qué más esperarían en el Parlamento con respecto a ese tema? Bueno, yo creo que el que no dependa está más que claro, eso es obvio, que necesitamos que desde la ONU y que sobre todo de la oficina de la Alta Comisionada y todo lo que tiene que ver con la defensa de derechos humanos, pues estén en Venezuela claramente definiendo una postura que no esté sesgada, que no dependa mucho menos del Estado, tengamos en claro que los derechos humanos son violados es por quien ejerce el poder, por quien está en funciones de gobierno. Y nosotros estamos siempre reclamando que aquí hay un gobierno usurpador que viola reiteradamente derechos humanos, y no solamente lo reclamamos, sino que ha sido constatado a través de distintos informes, primero llevados a esa comisión por parte de diputados y por organizaciones no gubernamentales, que nos dimos a la tarea de recabar todas las pruebas para ir informando, porque acordémonos que había una negativa reiterada y constante de que esa oficina tuviese representación y que misiones de esa oficina llegaran a Venezuela. El que la Bachelet hubiese venido a Venezuela y que primero una avanzada llegara a Venezuela en marzo pasado y que entrara y que por primera vez directamente constatara la situación que se ha venido reiteradamente señalando, pues ha sido producto de un constante trabajo y ha sido además una evolución positiva. Lamentablemente, independientemente de que todos quisiéramos unas reacciones más inmediatas, los tiempos de la diplomacia siempre se nos recalcan, no son iguales a los tiempos políticos, y los tiempos políticos no son iguales a los tiempos ciudadanos, y los ciudadanos estamos desesperados, y eso es una realidad, pero el desespero no nos puede dejar de hacer ver a nosotros los avances que hemos tenido, mínimos o no, pero son avances importantes. El que haya la Bachelet dejado a 2 comisionados como misión permanente en Venezuela realmente es algo muy importante, pero queremos resultados y queremos que frente a violaciones tan dramáticas de derechos humanos tan fundamentales como lo que nosotros estamos viendo cuando se asesina en manos del Estado y donde no pueden ni siquiera dibujar una mentira como la hicieron con Fernando Albán, simulando un suicidio porque se muere el capitán de corbeta Acosta, se muere en manos, y es evidente porque lo presentaron a un tribunal que, como lo dijo nuestra colega Delsa, es tan responsable. No solo son los 2 militares que presentaron ayer y que les ponen la mínima expresión de la calificación de delito, es decir, delito de homicidio culposo con causal. Eso es una que nos explicaba ayer Gabriel Acosta, que es algo así como que, bueno, se nos murió. Se nos pasó la mano, pues. No, ni siquiera, así como, bueno, tenía algo y se murió allí en la celda. No, es con causal, es que lo que quiere decir es que tenía un precedente, pero el precedente es que estaba molido a palo. Entonces, y además, infelizmente, el ministro de la Defensa señala, él se desmayó y después se murió, ¿ok? Como que si desmayarse es causal de una muerte. La realidad es que hay tortura. Anoche, a la madrugada de anoche, veía los reportes del abogado Rojas, bueno, ahorita en este momento, discúlpeme, se me va el nombre, que siempre tiene atención con los detenidos militares, sí, Alonso Medina Roa, y hacía señalamiento que a los presentados también hubo
claras evidencias de tortura. Así es. Bueno, pero fíjese que usted dice la investigación independiente, lo decía también la diputada Delsa Solórzano, y ella decía que había que aplicar el Tratado de Minnesota y Estambul, pero esos tratados no necesitan, diputada, la autorización del gobierno de Miraflores. Mira, más allá de que lo que necesitan autorización es que tienen que ser aplicados, porque es que se lo estás aplicando, se lo aplicas al Estado que está cometiendo los desafueros. Es decir, ¿y cómo se aplica si necesita una autorización, un visto bueno? Por eso es que nosotros estamos exigiendo que desde la oficina de la alta comisionada se tomen en consideración los hechos que están ocurriendo y que se obligue de alguna manera con presión que tienen los mecanismos de ejercer la presión para que las investigaciones sean realmente independientes y creíbles. No podemos nosotros aspirar a que haya una investigación independiente y creíble de quien cometió los abusos, la tortura y los asesinatos. Allí tenemos, diputada, el tuit de Alonso Medina Roa sobre los otros militares que estaban en la DGCIM. Y él dice, a las 12 de la madrugada culmina la audiencia preliminar del coronel Osvaldo García Palomo, coronel Johnny Mejías Laya y del señor Antonio Lavichuela y otros. El tribunal acuerda el pase a juicio y en esta audiencia también se oyeron testimonios desgarradores sobre torturas. Bueno, y lo advertían ayer en el Parlamento venezolano, en el hemiciclo, los familiares de los militares que permanecen allí. El capitán Rafael Acosta Arévalo falleció luego de estas torturas aparentemente, pero hay otros militares que podrían estar pasando por lo mismo en estos momentos. Claro, y es que además la presunción es evidente que tenemos que tenerla. Es decir, cuando hay indicios de la comisión de delitos como los que se están cometiendo, los abusos que se están cometiendo y la perpetración en la mayoría, pues no podemos nosotros esperar que el comportamiento haya sido distinto con los demás detenidos. ¿Y por qué le impiden tener acceso? ¿Y por qué la presentación es fuera de lo que establece nuestra ley? Nuestra norma establece 48 horas de presentación. Hay gente que yo escuché a Diosdado Cabello decir, bueno, pero es que estaban montando un golpe de Estado y tenían montado una serie de situaciones. Nadie, ningún delincuente esté involucrado en el delito que esté involucrado, tienen el Estado la patente para violentarle sus derechos humanos, pero menos en este caso, donde no ha habido ni siquiera una audiencia de presentación. Lo que hay es lo que dicen, pero no hay ningún tipo de prueba y no ha habido ningún tipo de procedimiento. Entonces, ¿cómo es posible que se justifique? Y se justifica incluso en el comunicado, en ese infeliz comunicado cuando se anunció y se admitió que había fallecido el comandante de corbeta Acosta Arévalo. Sí, bueno, vamos a hacer la pausa que nos corresponde ahorita, diputada, y seguimos conversando con usted, María Beatriz Martínez, diputada de la Asamblea Nacional, presidenta de la Comisión de Medios. Vamos y volvemos.